Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela López y hoy junto a Loana vamos a hablar acerca de la filosofía presocrática y la filosofía socrática. Entonces, iniciamos diciendo que la filosofía presocrática nace de la necesidad del hombre por responder preguntas que durante tanto tiempo la han agobiado, y tales como de qué están hechas las cosas, cómo se originan, cómo se manifiestan. Y también hay que decir que esto sucede justamente porque ellos no están satisfechos con las preguntas, con las respuestas, perdón, que le brindaba la mitología griega. Tenemos, como así como tú lo dijiste, pues la filosofía presocrática, más que todo se encargaba de estudiar aspectos de tipo cosmológico. Y es de acá de donde nacen los primeros pensadores presocráticos, tales como, o sea, los primeros pensadores presocráticos que tenían como principio el arjé. Es acá donde nace, donde salen también como tales de Mileto, que era un pensador de la época presocrática que decía que el arjé era el agua, ya que consideraba que el agua era el principio de todas las cosas, porque decía que el agua era el que le dio el comienzo al universo. Tenemos también, por ejemplo, a Anaximandro, quien consideraba que el arjeo, el inicio de todas las cosas, era lo indeterminadamente infinito y lo infinitamente indeterminado. A esto él le llamó apeiron. Según Anaximandro, las características que tiene este arjé es que es eterno, inmortal, es indestructible y que además de él se originan absolutamente todas las cosas. También tenemos a Anaxímenes, que fue otro de los pensadores. Anaxímenes consideraba que el arjé era el aire. Él decía que el aire era un principio infinito, como el apirón de Anaximandro, tal y como lo dijiste tú. Él decía que el aire pues era anterior al agua. Nos encontramos también a Pitágoras, quien planteaba que el principio de todas las cosas eran los números, ya que todos los seres tenemos determinaciones numéricas y que además el cosmos tiene una estructura matemática. Otro de los pensadores sería Demócrito, que decía que el arjé era lo lleno y lo vacío, a los cuales le llamaba el ser y el no ser. A lo lleno pues lo llamaba el ser y a lo vacío lo llamaba el no ser. A lo vacío más que todo lo consideraba como lo inexistente. Tenemos a Parménides, quien es considerado un pensador bastante original, ya que él dice que el principio de todas las cosas es justamente el ser. Para Parmenides, todo lo real es eterno e inmutable. Entonces, también quisiera agregar que Parmenides decía que el devenir o el cambio eran una apariencia y que esto generaba justamente contradicción. Entonces, según Parmenides, el cambio es una apariencia y es percibida por los sentidos, sin embargo, esto no es real. Nos encontramos ahora con la filosofía socrática y esto sucede gracias a la aparición de la democracia. Con la aparición de la democracia, el tema central de estos debates comienza a cambiar. Entonces, los filósofos dejaron de interesarse principalmente en estudiar o responder preguntas de tipo cosmológico y empezaron a tener conversaciones de otro tipo. Todo esto surge gracias a variables geopolíticas y empiezan a tener temas de conversación de tipo antropológicos. Así es, tal como dices tú. Yo diría que más que todo estos pensadores se aburrieron pues de estudiar los temas de tipos cosmológicos, por lo que comenzaron a estudiar los aspectos de tipo antropológicos tales como el hombre. Así es, en esta época tenemos a Sócrates y a los sofistas y creo que es necesario aclarar o decir quiénes eran estas personas. Los sofistas eran maestros ambulantes que se dedicaban a enseñar la retórica y la dialéctica a sus discípulos. Este, Otra de las cosas que, pues, de los sofistas, que era que ellos tenían en común la renuncia a la religión y también la explicación racional de aquellos fenómenos de la naturaleza y también del relativismo ético y social.
Tenemos que saber también que Sócrates fue uno de los mayores pensadores que criticaba a los sofistas, pues como él decía, pues los sofistas bien eran muy buenos pues en argumentar y disuadir a las personas, pero para él no tenían una estabilidad moral. Sí, justamente así como tú le dices, Sócrates fue uno de sus primeros y gran adversarios, em, ya que, bueno, no tenían absolutamente nada en común y no estaban de acuerdo en ningún punto. También hay que decir, pues, para los sofistas habían cosas que dependían del gobernante, como por ejemplo la justicia, y para Sócrates existía una sola justicia, que era la ideal. También hay que decir que de Sócrates, que aunque él no haya escrito nada, nosotros conocemos hoy en día su pensamiento gracias a Jenofonte y a Platón, quienes eran sus discípulos. También que es tanta su influencia que, como lo dije, aunque él no haya escrito nada, hoy en día la filosofía moderna existencial se sigue remitiendo a él. Bueno, acá llegamos a Platón, tal y como tú lo dijiste. Bueno, Platón era uno de los discípulos de Sócrates, quien estuvo bajo la influencia de él. Platón nos hablaba acerca de un dualismo ontológico, que era aquel, él decía que era aquel mundo que se anteponía al otro en cuanto a la realidad. También nos hablaba acerca del mundo sensible y el mundo de las ideas. Él decía que el mundo sensible era aquel que nosotros podíamos percibir de forma natural y que siempre estaba en constante cambio. También tenemos el mundo de las ideas, que él decía que era aquel que se podía como percibir a través de la razón. ¿Qué decía él? Que el mundo de las ideas era eterno e inmutable, es decir, que no podía ser cambiado. Así es, como lo dijo Lana, para Platón existen dos mundos. Y en cuanto al cuerpo y el alma, él decía que eran elementos separados. Entonces, el cuerpo pertenece al mundo sensible y el alma pertenece al mundo de las ideas. Según Platón, el alma está atrapado, encarcelado en el cuerpo y debe volver al mundo de las ideas. La manera en la que éste logra este propósito es aspirar al bien. Si el alma aspira al bien, vuelve al mundo de las ideas. Si no aspira al bien, se queda atrapado en el mundo sensible. Platón decía también que todo lo que existe acá en el mundo sensible es una imitación de lo que está en el mundo de las ideas. Sin embargo, nunca llega a ser igual. Es por eso que vemos hoy como tantas versiones de las cosas. Es así como lo plantea Platón. Así es. Bueno, muchas gracias y esperamos que sea de su tendencia. Gracias.